qué miedo! Una vez me pasó con Alex San Pedro. Grabé 2 episodios con él, uno que ya salió y otro que no ha salido, porque de cuando que terminé, grabamos una parte y luego, ok, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a grabar un segundo segmento. Y empezamos súper bien. Y luego hubo una parte donde a él se le estaba cortando el internet y fallas y todo. Y finalmente, digo, ok, ya llegamos a un punto donde tuvimos que cortar la sesión, empezar una nueva. Y fueron los últimos 15 minutos. Buenísimos esos últimos 15 minutos, no los grabé. Y no será. Y de hecho, hasta ahorita tenemos pendiente de que me dijo, no te preocupes, lo volvemos a agendar y grabamos este otro pedacito. Y entonces estamos en eso. Qué triste. Ya, dude. Pero bueno, entonces, digo, antes de empezar formalmente, eso es más o menos lo que quisiera hacer. A ver qué opinan ustedes. O sea, sí, quiero hablar de sacramentos en general, es tanto Santa Cena o comunión como bautismo. Y quiero hablar un poquito de, por ejemplo, sus experiencias. O sea, no nada más qué es el bautismo y la parte técnica, pues eso ya lo cubrí un poquito. Pero aunque quedaron varias preguntas de raza que sí me gustaría meterlas, pero más que nada la parte experiencial, ¿sí? Sí, Vivencial, experiencia. ¿no? Sí, vivencial. O sea, que, por ejemplo, ustedes, ¿cómo fue su experiencia al ser bautizados? Y ahora como pastores, ¿cómo los ha marcado, no? Quizás hay algún bautismo en específico que, wow, no manches, o sea, sentí Dios moverse increíble, o cómo este bautizo o esta serie de bautizos afectaron positivamente la vida de la iglesia. Cosas así, ¿no? O sea, cómo ha impactado esa parte, esos sacramentos, cómo han impactado la vida de la iglesia para ustedes y así, ¿no? Sus vidas personales y ese rollo. Uh-huh. Y ya, o sea, entre otras cosas que podemos platicar, ¿no? Que quiero empezar así como que hablando un poquito con ustedes, su llamado, cómo se metieron en esto, por qué demonios dijeron que sí, pudiendo haber hecho otras cosas. Lolo, ¿tú no estabas estudiando medicina o algo así, vato? Pero lo puedo decir, lo tengo que decir llorando o lo tengo que decir sin llorar. Te voy a dar una llorando y una sin llorar, vato, para que... Pones el himno del seminario de fondo, pero el de Hugo, el que grabó Hugo. Porque aquel que... Sí, ¿Y lagrimita? sí, Sí. el Remy. Yo estaba estudiando ingeniería química. Química. Ok. ¿Y luego qué? Siempre no. Híjole, fue un batallar ¿Sí? horrible, men, horrible, horrible, horrible. O sea, imagínate de pasar de segundo lugar de generación en la preparatoria, en la secundaria también, primeros lugares, llego a la universidad y oye, pues es que yo ya lo sé, esto yo ya lo estudié, y los primeros 3 semestres, eh, la mitad reprobadas, Me la fui a mitad de las quinta. materias. Me fui a sextas, brother. Me fui a sextas. Estuve a nada que me dieran una patada en el trasero de la universidad. 2 veces. Así, Wow. 2 veces. ¿Y echándole Una... ganas o andabas de Oh, vago? o sea, era tardes enteras en la biblioteca encerrado estudiando ahí en la biblioteca de la universidad tienen salitas Sí, sí, sí. para estudiar. O sea, con los compañeros de clase, horas antes del examen, haciendo problemas ahí Y nomás no. y llegar al examen, que te den la hoja Y y así, congelarte. así todo se borró. De repente nada más así te trajeron un termómetro infrarrojo y me borraron las neuronas. Como Men in Black. Mira aquí esta luz. Ándale, así es de cuenta, así. De... Y pues frustración por todos lados, pero yo ya sabía que tenía que entrar al seminario y entré a la universidad de todas maneras. Mm. Algo que, que Dios trató así conmigo en eso fue, yo de cuenta que me dieron, pues ya ves, ¿no? Sales de prepa, llegas a inscribirte donde vas a presentarle en la universidad, te dan
un manualote de esto es lo que vas a estudiar para tu examen. Yo llegué a mi casa, agarré el manual y la aventé así para atrás. Yo soy bien No, fregón, no ocupo no, esto. no voy a estudiar, Dios, si tú quieres que yo entre a la universidad, a la Facultad de Química, yo voy a entrar sin estudiar. Así, de esa calidad, de esos tamaños, dicen. Y llegó el día del examen, entré, me senté, me dieron mi hojita, empecé a contestar, terminé, no fui el primero, pero no fui el último, me fui. Cuando voy a recoger resultados, bueno, hay no sé si en todas las universidades, hay en la facultad, hay una leyenda urbana que dice que dependiendo el grupo en el que te acomodan, es cómo te fue en el examen. Grupo 1 fueron los primeros lugares, grupo 2, así hasta el grupo 5. Fueron los más bajitos los que apenas pasaron el examen de admisión. Pues quedé en el grupo 1. No sé ni cómo, pero quedé en el grupo 1. Dije, bueno, pues ya entré, pues es de Dios. O sea, yo tratando todavía de querer forzarlo, ¿no? Yo sabiendo ya que ya había yo orado, ya me habían dicho por todas partes que, ay, qué bueno que tienes el llamado de ser pastor y todo eso. Y digo, sí, señor, yo también así que, no, pero es que yo quiero estudiar para servirte mejor. ¿Sí? Con esta carrera para servirte mejor. Ya no fue así hasta, o sea, también uno es cabezón. Fueron 5 años los que estuve echándole ganas y batallándole a full. Dije, no, es que esto tiene que salir porque tiene que salir. Y Necio el pelado. machín. O sea, en esos 5 años Hasta hice... ahorita, ¿eh? O sea, no Sí, cambió nada. no es gripa. No es coronavirus. Y pues ahí estuve. Un día, hablé con mi papá, ya así como que más convencido yo, después de haber después de haber pasado dos sextas, y en la última sexta de orar, Señor, si tú haces que yo pase este examen, voy a entrar al seminario. La típica, y nada, cual, pum, pasé con 80. Hablo con mi papá. Voy a hablar con mi papá. Es enero del 2008. Es enero de 2008. Hablo con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Quiero empezar a estudiar. Y le dije, quiero estudiar varias materias del seminario en la nocturna, cuando todavía existía la nocturna en el seminario. Mira. Eran tres o cuatro materias las que llevaban. Oh, mi papá me puso pinto. ¿Cómo? Pues si no puedes con la universidad, quieres entrar con esto, no tengo dinero, ¿cuánto cuesta? La ristra de preguntas, ¿no? Sobre todo papá. Y nada, pues me quedé bien agüita. Dije, no, señor, ¿sabes qué? Pues si no es bendición para la casa, no es bendición para mí tampoco, no quiero. Así. Y seguí aferrado. Y seguí ese semestre en la universidad. Ese mismo año, en mayo, hubo un evento en el seminario. Hugo estuvo participando ahí. Que fue pues para aquellos que querían o que tenían así como que el llamado. Vocacional, La sí. cosquillita ahí. Sí, algo así, un evento vocacional. Fue como un congreso, fue todo un día. Un sábado, me acuerdo un montón. Corazón Ardiente se llamó. Sí. Y By the predicó way. Mari González, de hecho. Y de hecho, Mario González, que estaba como pastora ahí en La Roca, fue la que me llevó de una oreja casi. Después de ese día, bueno, pues ya pasamos al frente, oramos y todo, y días después hablé con ella, y pues ya hablando con ella fue cuando me cayó el 20 todo. O sea, de cuenta que es que yo, ¿cómo puede ser que Dios esté haciendo que me vaya mal en la escuela, si la universidad no es algo malo, y esto y lo otro? Y de repente solo en mi mente fue así como que, ¿y tú qué hiciste para merecértelo? ¿Cómo te lo ganaste? Si no estudiaste. Si fui yo el que te lo dio, yo también te lo estoy pidiendo. Así eso fue. Dije, pues haz de cuenta que Dios hizo que yo pasara, entrar el examen, entrar a la universidad, te sacara buenas calificaciones en el examen de admisión, para después decirme, tú no lo obtuviste,
yo te lo di y ahora te lo estoy pidiendo. Y haz de cuenta que en Mari González no sé qué más dijo, porque la verdad es que ya estaba, Dios estaba hablando en mi mente en esa ocasión. No le hice caso a Mari. No me acuerdo qué me dijo, la mera neta. No, no es mala onda, ¿verdad? No, Pero, claro. pero, pues fue Dios ahí hablando en ese momento. Dije, no, pues ya, ¿a dónde me hago? Está bueno, señor, ya. Ahí Me muere. venciste, fuiste más fuerte que yo. Oye, pues estuvo muy bueno. Y Lo de las sextas está priceless, o sea. Sí. 2. Sí, o sea, porque una no es suficiente. Y tengo mi Cardex para comprobarlo. No estoy orgulloso de esas calificaciones, pero pues es como Dios me llevó. Sí, chido. Hey, bueno, dude. Vamos a empezar esto entonces. Fíjate, este fue así como que calentando. Pero voy a hacer un pequeño intro. Y igual, si no los molesta, porque los veo muy guapos, señores, pues igual uso el video también ahí en YouTube o algo. No lo hagas. Yo no me puse make-up hoy. No, pero ve esa gorra que trae Lolo, o sea, se tiene que presumir. Obviously. Está bien. Pura galleta. Bueno, ahí va. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Aquí estamos ya listos para darle episodio 137 con dos grandes invitados. Acá hay buenos invitados, hay grandes invitados y luego están ustedes, vatos. Así como que la pura crema del metodismo en México. Otra categoría diferente. Futuros obispos, señores, desde ahorita. Así de corrupto está el sistema. No es cierto. Oye, no edita eso. No, córtale, mi chavo. Sí, córtale. No, aquí tengo dos buenos amigos. No puedo ni decir los nombres. Lolo y Hugo, bienvenidos. Si no me equivoco, Lolo, yo sé que tú eres regio, compadre. Hugo, ¿eres de Monterrey o te adoptó Monterrey en algún momento? Yo nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Híjole, con razón la cara. Y viví 5 meses de mi vida ahí y después me fui a Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ahí viví 18 años de mi vida. Mira. Después me fui a la ciudad de Querétaro, donde dicen cámara y hablan cantadito. Y después, en el 2006, fue que yo llegué a Monterrey. A yo las llegué puertas a Monterrey del cielo. A estudiar en mi alma mater, en el seminario Juan West. Oye, le brillan los ojitos cuando dijo eso. ¿Te fijaste, Lolo? Claro que sí. Pues muy bien. Raza, para ustedes que nos están escuchando, dos buenos amigos, pastores de mi organización, de Iglesia Metodista, nada más que mis compadres están acá en México. De ahí vengo, traigo el nopal en la frente, aunque ahora estoy en Estados Unidos. Y estoy emocionado de platicar con ellos. Ellos ya tienen mucho más experiencia que yo en este rollo. Hugo, tú eres el que más tiempo tiene pastoreando, ¿no? ¿13 años ya? Sí, 7 años. No, yo entré en el ministerio de tiempo completo en el 2010, o sea, tengo 10 años ya pastoreando, pero yo tuve experiencia pastoral también cuando estaba estudiando, entonces a mí me tocó empezar una transición de una iglesia que estaban haciendo en Zacatecas en el 2007. Entonces, a efectos de números tengo 10 años de pastor, pero yo cuento ese año y medio que estuve en Zacatecas, yo también lo cuento, pero nadie me lo quita, señores. Sí. Me costó ¿Y mi Lolo? mucho. Yo tengo ya 8 años. 8 años pastoreando. Porque quiere, porque el señor pudo haber empezado mucho antes, pero necio que quería ser químico, el pelado Necio como uno solo. Pero gracias a Dios porque, pues, a pesar de nosotros, su propósito sigue. Sí. Buenísimo. Y actualmente... Si no, estaría ahorita en Pemex o algo así. Sí. Pero la neta, no cambio estos 8 años por nada. Compadre. Muy bien. Y ahorita ninguno de los dos está en Monterrey, andan por el mundo, regados. Hugo, ¿estás en? En Reynosa. Yo llevo 6 años en Reynosa, Tamaulipas. Híjole. Dije, no sé si decir castigo de Dios o bendición de Dios. Sí, aquí le dicen Reynosa Tamaulipas. Sí. No, la verdad es que han sido 6 años súper
interesantes. Yo llegué a Reynosa Buena elección de palabras. cuando Reynosa estaba en una situación bien densa. Yeah. De hecho, el día que llegamos nosotros a Reynosa hubo un enfrentamiento como a medio kilómetro de mi casa y entré en pánico. O sea, mis primeros 3 meses eran muy estresantes, pero tenía que andar en la calle, tenía que salir y conocer a hermanos de la iglesia. Pero luego me acostumbré. Porque la verdad es que lo triste de la ciudad es que la gente se acostumbra a la condición de violencia. Sí. Entonces, y el último año, como que la violencia mexicana se trasladó y la ciudad ha cambiado. El ambiente está bastante diferente en el último año. Ya no tenemos los grandes eventos. Ha cambiado mucho en el último año, gracias a Dios. Qué chido, bro. No, me da gusto. ¿Y mi Lolo? ¿Dónde anda regado, compadre? Yo ahorita ya, pues estos 8 años que tengo pastoreando los he vivido acá en Matehuala, San Luis Potosí, la perla del altiplano, el ombligo del universo. Una ciudad muy tranquila. Bueno, ha tenido también sus temporadas, pero en general es una ciudad tranquila. Yeah. También una experiencia muy bonita. Y pues, gracias a Dios, por estos 8 años, pero ahora en agosto iniciamos en Ramos Arizpe. Ya este año nos dieron el nombramiento en Ramos Arizpe. Vamos a cambiarnos. Ya estás probando las mieles de la itinerancia. Ya tenía, yo de repente pienso, no, yo creo que hubo un momento en el que me olvidaron, pero yo creo que ya haya sido como haya sido. Es broma, pero digo, son 8 años que han sido bastante buenos. He aprendido un montón acá. Oye, fíjate, déjame preguntarte esto porque a mí no me ha tocado. Bueno, sí, se puede decir que sí. Yo estuve 6 años trabajando para una iglesia, pero no pastoreando, o sea, simplemente staff, dirigiendo alabanza, pastoreando jóvenes. Y bueno, esta es mi primera asignación, entonces tengo mis primeras 2 semanas aquí en mi iglesia. Pero, ¿cómo se siente, compadre? Tienes 8 años de estar, tú sabes, derramando tu alma con esta comunidad allá en San Luis y el ahora ser asignado a otro lugar. O sea, me imagino emoción por una parte de irte, pero ¿qué onda con lo que dejas? No, pues está gacho en una parte. Sí, es una emoción muy grande. Pero ahorita yo creo que es una forma muy extraña, muy rara del cambio, porque tenemos ya 3 meses que no nos vemos en casa, en la iglesia, no nos estamos reuniendo y haz de cuenta que a todos les cayó y nos cayó de sopetón la noticia. Yeah. Porque pues en años pasados así de que, bueno, hermanos, oren por nosotros, vamos a ir a la conferencia y ya la gente sabe que tienen que ponerse fichas en las rodillas y orar para que no me cambie. Entonces, y ahora como no hubo conferencia, no supieron ni qué, y de repente nada más ya me voy. Hace 2 domingos, ¿sí? 2 domingos les dije que nos avisaron, un domingo, ya ni me acuerdo. Nos empezamos a tener la reunión en casas. Se da cuenta que se están reuniendo 2 o 3 familias en casas. Como no podemos regresar ahorita todavía completamente a la iglesia, sí. Porque no te dejan entrar a los niños, porque las personas mayores. Entonces dije, no sé qué, vamos a reunirnos en casas, pongan la predicación en la pantalla y se reúnen. Y ahí para que no extrañen la comunión. Porque ya la gente estaba desesperada. Yeah, man. Y ese domingo me fuimos Chris y yo a casa por casa a platicarles, a darles la noticia. Entonces está bien raro porque sí. Hay hermanos que reaccionaron muy bien. Pero son hermanos que ya tienen, ya te habías tardado.
Y hay hermanos que reaccionaron muy bien, que pues ya tienen tiempo en la iglesia, ya les ha tocado transición con otro pastor, Ya. pero tengo una familia que tiene 2 años aquí en la iglesia, dos, Ujú. 3 años. Y no, hombre, ellos sí se me agüitaron bastante. Estábamos pues llegué y estaban ahí en la mesa, nos sentamos y que un panecito y que ese, que el otro, y estuvimos platicando un poquito. Dije, no quiero hacérselo ameno aquí a la gente porque si llego con la noticia ahí de sopetón, nos de cuenta que le estoy dando un coscorrón bien gacho. Y- Y les Y como dije, quiera se los diste. sí, sí, como quieras, se los digo, no lo sintieron tanto, espero yo. Sí, sí se me agüitaron. El Wow, brother, no, se quedó con la cabecita agachada todo el rato mientras estuvimos platicando, man. ya después de la noticia. Ay, como que tratando de hacer un poquito de fiesta que se alivianaran, pero Sí, sí fue una noticia complicada para algunos. sí, Otros pues ya se lo esperaban, estaban nada más esperando el día que les dijeran ya. que ya me Tarde o iba. temprano, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Dos, claro, Pero dos, tres, dos, tres que hicieron fiesta después. sí, claro. no me han dicho, no me han invitado a la fiesta. Para la gente que nos escuche, ¿no? Porque obviamente no todos están familiarizados con la iglesia metodista y así. Dentro de la iglesia metodista hay lo que se llama itinerancia, ¿no? Entonces, los pastores son nombrados a ciertas congregaciones. No es como que tú abriste, bueno, incluso tú puedes llegar a abrir una congregación. Digo, le pasó a tu Y pastor, Hugo, que tu pastor fue el que plantó esa iglesia, ¿no? Y después de ciertos años puede llegar que digamos que los pastores estamos al servicio del obispo, ¿no? Al servicio de la de la iglesia. iglesia. Y Ujú. y sí, de repente puede llegar una necesidad, hey, ¿sabes qué, Hugo? Creo que tus dones, tu trabajo pueden ser muy útiles acá en esta otra ciudad y bueno, existe eso, ¿no? Que te pueden reubicar a otra ciudad, a otra congregación y bueno, uno sale, ¿no? Y cumples este trabajo. Hay quienes tienen el privilegio de estar años, décadas en un solo lugar y hay quienes dura 2, 3 años y vámonos a preparar Al maletas siguiente. como en el fútbol, ¿no? Como los técnicos, con la maleta lista siempre. Así es. Así que a mi buen Hugo, a mi buen Lolo le tocó esto. Así que, viejo, que te vaya súper bien allá, Ramos Arizpe, en la nueva Primeramente, capital Dios. del norte. O... La nueva perla del altiplano. Sí. No, pero lo del altiplano nomás hay una. Ah, eso No, dice y sí, ahorita pues porque es. sigue ahí. No, pues es que aquí está en el altiplano, por eso Saltillo ya será la ciudad del pan de pulque o algo así, a ver A ver qué inventamos. La a ver perla qué la perla de las cordilleras, algo así. algo así debe de ser. Ah, Sí, ¿no? Y, buenísimo. y ahorita estamos bien con expectativa de cómo vamos a llegar y cómo va a ser la dinámica para conocer a la iglesia Dude, nueva. eso me está pasando a mí. O sea, llego súper padre, sí, vamos a empezar y ¿Con con quién una camarita empiezas? enfrente de mí. Exacto, dude. Exacto. Nada. Y de hecho, mi pastor es de que, oye, mira, pues te voy a pasar ciertos contactos y pues ahí llámales, haz un FaceTime o pues algo, algo Algo. que está bien gacho. Pero bueno, Sí, aquí estamos. 2020, acábate pronto, por favor. Este, a ver qué sí. sí. Pues, caballeros, Hugo, nos platicaste un poquito de ti. ¿Cómo fue para ti el llamado, vato? Digo, ahorita, raza, ahorita nos metemos a hablar un poquito más de sacramento, Santa Cena, bautismo y todo, pero quiero que conozcan un poco a mis camaradas. ¿Cómo fue el llamado para ti, vato? Mm, yo estaba estudiando ingeniería eléctrica en el TEC de Querétaro. em, y no me iba bien, pero tampoco me iba mal. O sea, no era como, académicamente yo no era un desastre. Sin Perdón, agraviar a... sin agraviar a Gustavo. Y yo siempre fui parte de la iglesia. Nosotros, mi familia y yo nos congregamos desde que yo tenía como 5 años de edad. Eh, entonces, cuando yo me fui a la ciudad de Querétaro, yo busqué seguir sirviendo y seguir involucrado pues al final es lo mío, ¿no? Me encanta, lo he disfrutado desde que era yo un niño. Y mi primer año fue muy bueno porque había buenos resultados en la escuela y las cosas iban marchando bien, pero a partir de la mitad de mi segundo año
yo empecé a pasar una temporada muy difícil en Querétaro. Vivía yo solo, bueno, ya con uno de mis hermanos, pero él igual enrolado en la vida de universidad, o sea, prácticamente no nos veíamos. Y empecé a pasar una temporada de depresión muy gruesa y se combinó con una crisis vocacional. El, el, el conflicto existencial de si estaba haciendo lo que debía de hacer. Y la verdad es que todo ese año, porque fue una depresión que a mí me duró alrededor de un año, estuve luchando mucho con muchas cosas. Yo creo que fue la temporada más oscura de mi vida. Y todo se combinó con que unos 6 meses antes iniciando el 2006, en mi familia, una de las hermanas de mi mamá, ella se dedicaba al ministerio. Ella falleció hace algunos años. Y yo solía pasar Navidad con ella en su iglesia y pasar un buen tiempo con ella. Entonces, en esa ocasión la pasé ahí con ella y empezó a cuestionarme y a decirme, bueno, ¿y no será que el proceso que estás viviendo y la condición en la que te sientas se deba a que no debes estar ahí y debes estar en otra parte? Y yo luchaba mucho porque en mi casa el esfuerzo para una carrera profesional era muy grande. O sea, mis papás fueron profesores, ya se retiraron. Y entonces la sola idea de cambiar de rumbo era como inadmisible. O sea, era como, ya te metiste ahí y sácalo y después haz lo que se te antoje, ¿no? Entonces, yo tenía como que esa carga, ese peso de sácalo adelante a pesar de lo mal que siento que me va la vida. Pero finalmente mi tía me animó y me dijo, oye, ¿estás mal? Y necesitas cambiar de rumbo y es evidente que tienes vocación al ministerio o sea, yo ya en ese entonces a mí me invitaban a predicar algunas partes o sea, ya hacía un poco de trabajo ministerial, ¿no? Entonces me dijo, es evidente que tienes llamado, que tienes vocación, ten valor y habla con tus papás y diles. Y pasaron algunos meses más, o sea, yo todavía, todo el inicio del 2006, estuve neceando y sufriendo, porque la verdad es que fue muy sufrido. Y en verano del 2006, o sea, en cosa de 5 semanas, volví a pasar un tiempo con mi tía y volví a estar involucrado. Estaba pastoreando en ese entonces en Piedras Negras, entonces creo que hubo un grupo de americanos que estuvo ahí y estuve trabajando con ellos y traduciendo y etcétera. Y en el proceso me dijo, pues piénsalo, inténtalo. Yo recuerdo que yo estaba en Piedras Negras y viajé, un fin de semana viajé a Nueva Rosita. Con José Luis Treviño. Él es un pastor que ahorita está en Acuña y en ese entonces estaba en Nueva Rosita. Llegué y iba a predicar en su iglesia ese domingo. Entonces, cuando iba de camino de Piedras Negras a Rosita en la madrugada, yo recuerdo que Dios me habló. Yo creo que es la única vez que yo tengo la certeza de decir que escuché a Dios y que confirmó sus planes para mí. Me dijo qué es lo que quería que yo hiciera, me dijo cuál era el propósito que él tenía para mí. Yo iba en un autobús, en el primer asiento de un autobús de Coahuila y llegué a Rosita y José Luis me compartió un poco de su experiencia vocacional y me identifiqué mucho con su historia. Entonces, cuando regresé, yo regresé convencido de que ya. Entonces, llegué yo a Guanajuato con mis papás, cité a mi mamá a un café y le dije, ¿sabes qué? No puedo más. O sea, saliste del closet. Esto es demasiado para mí. Del closet ministerial. Y ella, recuerdo muchas palabras porque pues era, por un lado era decepcionante para ella y por otro lado me dijo, yo ya sabía, yo llevaba
un año que yo te veía que estabas mal, que no funcionabas. Entonces, a las 3 semanas yo estaba ya de camino a Monterrey y empecé el camino del ministerio. Wow. Qué loco, man. Y ya, una vez ahí sentiste así como que un peso se te quitó, sentiste libertad totalmente. Sí, y a mí me gusta contar mi historia porque casi siempre hay una carga de que las cosas tienen que hacer bien. Yo creo que el llamado al ministerio en muchas ocasiones obedece a una crisis. Y no está mal que la estés pasando mal antes de que tomes la decisión de estar en el ministerio. O sea, no todas las cosas se dan súper chidas, no Súper todas las cosas se dan bonito en y... miel sobre hojuelas, no siempre Dios te habla y los ángeles bajan y todo el mundo está de acuerdo. O sea, hay muchas ocasiones que en las que el panorama no es nada alentador, pero si la persona tiene la convicción de que Dios está detrás de eso, Yeah. las cosas funcionan. Hay veces que tienes que pasar por una sexta y una segunda sexta para que A veces. para que el camino se abra. A veces. Que te caiga el 20. Man, no, hombre, qué chido. Y bueno, entonces, ustedes están ya tiempo en esto, han sido parte de pastora. Bueno, y antes de esto crecieron en iglesia y todo. Cuéntenme un poquito. En las últimas semanas yo he estado hablando acerca de lo que es el bautismo y Santa Cena y todo eso. Y obviamente, ustedes han sido parte de esto. Quiero preguntarles, ¿se acuerdan todavía de su bautizo? Sí. Yo me bauticé el 20 de noviembre de 1999. Ay, no vengas, tú eres de los que se acuerda de hasta la fecha así Te exacta. lo juro, Te sí. La odio, vato, hora. te odio. Bueno, te envidio, la verdad. Lo que pasa es que la fecha es significativa no solo por el bautismo, sino por una serie de situaciones familiares que estábamos pasando nosotros en casa. Ajá. Yo me acuerdo de mi bautismo. Yo me acuerdo que yo llegué como con mucha expectativa, como que qué se siente, qué se va a sentir bautizarte, ¿no? La iglesia a la que yo asistía, estábamos todavía viviendo, yo todavía vivía en Dolores Hidalgo. Entonces, Dolores Hidalgo es un pueblito chiquititito de 70,000 habitantes. La mayoría de la población no es de Dolores, sino de las comunidades rurales alrededor. Órale. Entonces, mi iglesia buscó un lugar como que, algo así como que en un río para bautizarnos. Entonces andábamos en camionetas y en medio de la terracería para llegar al lugar donde nos bautizamos. Y yo me acuerdo que yo tenía mucha expectativa, qué se va a sentir, qué onda, ¿no? Y me acuerdo que fue muy decepcionante para mí porque llegamos y cantaron y nos bautizamos porque nos bautizamos mi mamá y yo juntos ese día. Y yo dije, pues, ¿cuál es la gracia ¿Ya? de esto? O sea, Fui a la alberca, haz de cuenta. sí, me metieron, me sacaron y ahora del que sigue. Entonces yo sí, en su momento sí fue como que, va, ya pasó y ahora qué, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso. Sí, ¿tú, Lolo? ¿Cómo estuvo? Yo no me acuerdo la fecha y el día y la hora y nada de Eso, eso. compadre, así debe ser. Fue un año muy, muy interesante también ese año, para mí. Tuvimos la experiencia de un viaje misionero. Ok. Ese año fuimos a Cuba. Fui a Cuba con un grupo que estaba dirigiendo Alan Hernández. En aquel entonces, hacían viajes misioneros y todo eso. Fuimos a Cuba, llegamos, estuvimos evangelizando y no estaba previsto. De repente en la iglesia donde llegamos, el pastor dijo, oigan, el sábado vamos a ir a la playa fulana y vamos a tener bautizos aquí en la iglesia. ¿Quiénes no se han bautizado y se quieren bautizar? Y dije, pues yo no me he bautizado. Yo creo que tenía como unos 16 años. 16, si no te habías bautizado, pecador. No. Fíjate, ¿cómo, Lolo? Dicen aquí Metodista y de la Roca y no se había bautizado. Ajá. No, deja tú. Sobrino de pastor.
Peor poquito que la iglesia donde nos bautizamos era una iglesia bautista. Los que no son metodistas no van a entender por qué nos reímos, pero sí, está bien. Oye, ¿y si cuenta tu bautismo? Amén. Tengo mi hojita por alguna parte en todo el montón de cosas que tengo y tengo mi hojita de certificado. Yo también tenía como que esa expectativa, como dijo Hugo, de ¿cómo va a estar? Porque a nosotros ahí, bueno, los que se van a bautizar, nos bautizamos como 3, van a estar ayunando y orando 3 días, nos dijeron con tiempo, ayunen y tanto y bla, 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 ¿no? O sea, ahí estuvimos ayunando y orando y ya, todo el rollo. Y la verdad es que ese sábado estuvo genial, estuvo muy chistoso. Nos pidieron cooperación porque iban a hacer hamburguesas. Pues en aquel entonces, A romper el ayuno. para el ayuno, porque pues es que era como un día de convivio para la iglesia también. Ajá. Y nos pidieron, no sé cuántos, como $10 en aquel entonces. Y dije, ay, híjoles, me van a traer una hamburguesa de Carl's Jr. así, grandotota. Pero pues bueno, luego les platico cómo estuvo. Llegamos a la playa, una playa padrísima, como una bahía, el agua azul, así de película, haz de cuenta. Y ya empezaron a bautizar. Y no sé, los que pasaron primero y se bautizaron, fue así como que salen y un escándalo, ¿no? Ahí, muy padre. Paso yo y oran por mí, me meten al agua y salgo y Que nadie le importó. el que sigue, así como con Hugo. Oye, entonces, pero ¿tú te bautizaste en Cuba entonces? En Cuba, en una playita allí en el Mar Caribe. Entonces, eso a nivel unción es más para arribita que Hugo, más abajo de Hugo, porque pues, Hidalgo también tiene lo suyo, ¿verdad? No, yo creo que estamos en el mismo escaloncito, yo creo. Oye, buenísimo. Qué loco. A los 16 años, por una iglesia Algo así, bautista. Man, a lo algo así. mejor no vaya a ser que te vayan a correr del No, ministerio. Porque... ya tengo mis credenciales. Ya. Espero que Espero que no, tengo que mi nadie escuche tarjeta. esto. Decía un camarada, no, yo tengo mi credencial de la FDB. Oye, nuestro obispo no es parte de tu audiencia, ¿verdad? Sí, Oh my espero que God. no. Vamos a hacerlo privado esto porque... Me bautizaron en la iglesia. ¡Tit! Y no, o sea, el trabajo de edición. Está bien. Vatos, buenísimo. Y bueno, ahora ya como pastores, pues han estado del otro lado, ¿no? Man, esa bendición de bautizar gente. Pero antes de meternos en ciertas experiencias de ese tipo, cuéntenme, o sea, tenían cierta expectativa. Me da curiosidad. ¿Cuál era esa expectativa de la que los dos hablaron? ¿De qué esperaban? ¿Que el agua se abriera, el cielo Se resplandeciera? abriera O el sea, cielo. porque, o sea, la neta es que yo creo que a muchos les pasa, o sea, sin duda, la experiencia del bautismo es otro rollo, ¿no? O al menos como iglesia, se va a oír mal lo que voy a decir, pero, o sea, la vendemos bien chido. O sea, porque sí, porque es increíble. Pero digamos que para el ojo, no sé, inexperto, pues nomás me mojaron. O sea, es así como que, si Para no, efectos prácticos. para efectos prácticos, exacto, pues hago lo mismo cuando voy a la alberca, ¿no? O sea, no, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces, me interesa hablar de esta parte un poquito, ¿no? ¿Cuál era esa expectativa que tenían? O sea, ¿qué habían escuchado que los había hecho pensar que aquí iba a pasar algo increíble? A mí alguien me dijo, no, te vas a sentir como una nueva persona, te vas a llenar de mucha alegría. eh, Además, yo crecí en el contexto de una iglesia pentecostal, entonces
una iglesia que estaba muy, muy salpicada de la experiencia con el Espíritu Santo y experiencias así muy místicas. Entonces, como que esa era la atmósfera de expectativa que yo tenía, o a lo mejor yo la construí, ¿no? Por las opiniones que escuché. Y todavía alguien ese día se acercó conmigo y me dijo, ¿cómo te sientes? Como con mucho ánimo, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Y yo, pues Mojado. bien, o sea. Mojado. Entonces yo creo que se debe, en mi caso, se debía a eso, a esa no sé, como a esa expectativa pentecostal de fuego y de electricidad y de plagado de experiencia, ¿no? Ya, y es que sí, o sea, espiritualmente hablando, y es algo que me encanta el bautismo, o sea, no es el acto de que, bueno, sí, es que pues, estamos simbolizando que Dios está lavando mis pecados. No, o sea, estoy pasando de muerte a vida. O sea, sí, estamos dejando ahí abajo al viejo hombre y el que sale del agua es esta persona nueva, vestida de gracia y todo. Entonces, pues, suena bien, pues algo debe de sentirse diferente, ¿no? Y pues a veces no. Yo tengo una experiencia pastoral bien interesante. Ajá. Me ha tocado ya bautizar a mucha gente, pero yo recuerdo el caso de una familia en particular que para mí ha sido un caso como muy, muy padre desde que los conocí. Llegaron a la iglesia, en ese entonces mi esposa y yo estábamos iniciando una iglesia en Juárez. Okay. Entonces ellos llegaron a la iglesia y sus palabras cuando llegaron a la iglesia fueron, es que hoy, en esta semana nos dimos cuenta de que nuestra familia necesitaba buscar a Dios. O sea, ni siquiera alguien fue y los trajo, ellos llegaron solitos. Okay. Y luego vivimos el proceso de discipulado con toda la familia. Y luego, que duró muchos meses, o sea, y finalmente tomaron la decisión de bautizarse. Y cuando se bautizaron, yo recuerdo mucho a la mamá de la familia, en esa ocasión los bautismos fueron en Cadereyta, en un lugar que la iglesia estaba preparando como lugar de convivencia y no sé cuántas cosas más hay cerca de Monterrey. Y cuando ella se bautiza, ella tiene una experiencia muy, muy loca con el Espíritu Santo. O sea, baja al bautismo y la bautizamos y hacemos todo el ritual. Y cuando ella sale el agua, no puede parar de llorar. Okay, wow. No puede parar de llorar y yo los conocía, o sea, es decir, porque tú sabes que en este tema de las manifestaciones del Espíritu Santo, una parte es cómo han sido enseñados y cómo han sido instruidos y lo que han visto en las iglesias donde han estado, y otra parte es lo genuino que Dios hace. Entonces yo los conocía, ellos jamás habían ido a una iglesia cristiana ni pentecostal ni de ningún tipo, o sea, la iglesia que yo pasaba era la primera iglesia que ellos separaban. Entonces, yo puedo dar fe de que en el caso de esa familia, las experiencias que tuvieron con el Espíritu Santo fueron muy genuinas. Y a ella le pasó eso. Y yo después de hablar con ella, yo quería hablar con ella, quería saber qué había pasado, ¿no? Porque a mí no me pasó, ¿no? Sí. Yo quería saber cómo se sentía. Y ella me compartía que, de alguna manera, el momento en el que ella se bautizó, para ella fue como que su proceso de salvación o de redención, ella lo sintió completo. Wow. O sea, para ella fue súper valioso el dar el paso y ella experimentó como Dios como que cerró ese ciclo de, pues no sé si llamarlo como de conversión o de salvación o de regeneración en su vida. Que ya después los autores nos dicen, ¿no? Que no necesariamente es inmediato. Que el proceso de la salvación a veces en muchas personas es un proceso y no identificas ni el inicio ni el final. Exacto. Simplemente al paso del tiempo dices, más o menos en este periodo de tiempo yo fui salvo.
Ajá. Entonces, la historia de vida de esa familia a mí me gusta mucho porque me sentí testigo de un proceso Ajá. que fue así, Ya. proceso, o sea, fue muy Sí. largo, de muchos meses, quizá de un año y un poquito más. Este, y hoy los veo sirviendo y los veo súper involucrados en la iglesia y demás, pero yo me siento muy feliz de haber sido parte de eso. Y el bautismo, en el caso de ella, fue, pum, literal de Dios la cereza del pastel para ella. Qué Y fue muy loquísimo. vivencial y fue muy, muy genuino y entonces ya como lo viví junto a ella, ya no me siento tan Tan mal. ajeno. Fíjate que me encanta que hablar de eso porque justo hay una persona que hizo una pregunta, Pau Giselle, hey, gracias por la pregunta, y era esta, al mismo tiempo que eres bautizado en agua, ¿también puedes ser bautizado en el Espíritu? Y me encanta porque, o sea, sí, yo creo que no necesariamente es lo mismo, y ahorita ustedes me dan su opinión. El bautismo en agua no necesariamente tiene que ser el mismo que el bautismo en el Espíritu. A veces puede uno preceder al otro, pero como en este caso, al menos, quizá pudo ser una convergencia de ambos momentos, ¿no? Ujú. Y también yo creo que es importante el separar, porque al menos, bueno, como metodistas creemos esto que Wesley mencionaba, ¿no? Esta gracia previniente, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios siempre está trabajando en ti, aún desde antes que tú estés consciente de que está trabajando en ti, ¿no? Pero no siempre una manifestación del Espíritu o no siempre la obra del Espíritu es tangible en ti. O sea, no siempre hablas en lengua, no siempre estás vaya, como algo muy pentecostal, ¿no? O sea, que puedes ver, tocar y sentir. O sea, a veces que lo que el Espíritu está haciendo es más adentro, más en la raíz, más en el fondo, ¿no? Pero en este caso, de este bautismo que tú platicas, o sea, fue algo así de que evidente, ¿no? O sea, y se conjugan ambas cosas, el bautismo en agua, con ella tener un encuentro con el Espíritu que provocó eso, ¿no? Esa experiencia Sí, así loquísima, se pueden dar. No tiene que ser así, creo yo, pero a veces coincide y es un momento memorable, como te pasó a ti, ¿no? claro. Lolo, tú cuéntame acerca de una, y más o menos como se fue Hugo. ¿Qué era esa expectativa tuya que de alguna manera infló la experiencia que pensabas tener que terminó por no ser? Pero luego, ¿qué experiencia te ha marcado ya como pastor, no? Ok, sí, pues yo creo que de cierta manera a nuestra generación, que tuvimos también ese contexto de muchas iglesias pentecostales, Ujú. muchas iglesias en donde la experiencia del Espíritu Santo, o sea, casi era algo que, no, si no pasa así, entonces no. Sí, Entonces yo ajá. creo que más que nada es eso, es esa idea de que la experiencia mística, la experiencia sobrenatural en el bautismo. Pero yo creo que también no es por seguir una regla que Ujú. tenga que ser, pero yo creo que Dios va a manifestar o de cierta manera lo que tú necesitas, como lo que platicaba Hugo. O sea, la hermana, esta hermana necesitaba que en ese momento Dios obrara así. Ujú. Entonces, Ya. digo, yo creo que pues depende mucho de la experiencia personal, de lo que Dios esté tratando en lo personal de quién. Ujú. Por ejemplo, yo en lo personal, mi experiencia, mi bautismo en el Espíritu Santo fue años antes de bautizarme. Mm. Y fue una experiencia muy loca, yo creo, para otro podcast. Pero, y fíjate que en mi experiencia, los bautismos que he oficiado, no sé cómo se diga, o que las personas que he bautizado, no, yo creo que si acaso también uno o dos han tenido así como que ese encuentro en ese momento en el que el- Dios a través del Espíritu Santo te llena y sientes esa paz, sientes esa tranquilidad. Me ha tocado, yo creo que uno o dos que sí se salen y lloran.
Pero yo creo que Dios lo hace conforme el proceso, el propósito que tiene con cada uno, con cada persona. Ujú. Pues es algo así muy, muy individual, muy particular de cómo Dios está trabajando, cómo Dios está, 100%. ah, qué es lo que Dios está queriendo mostrarte o cómo Ujú. Dios está queriendo llevarte en esa, en esa experiencia personal con Él. Ok. Y ahora, perdónenme la ignorancia. Y es que, por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo tenía, si no me equivoco, 10 años. Es más o menos lo que recuerdo. No tengo la fecha exacta. Me acuerdo que era verano, y si no me equivoco, eran como 10 años lo que yo tenía. Pero no recuerdo, al menos yo, haber pasado por un proceso previo a mi bautizo como que de educación o sí, de Discipulado. alguien de discipulado, que alguien me explicara de qué se trata, ¿no? Ahora, de este otro lado, ahora ya como adulto y pasando por ese proceso en el que ahora me toca ser pastor, es algo que sé que hacemos acá, al menos en la iglesia en Estados Unidos, la iglesia metodista. O sea, a todos los candidatos a bautizo, pues tienes un tiempo con ellos, ¿no? Donde te sientas, hey, mira, esta es la doctrina detrás de ello, esto es todas las bases. Y entonces creo que ayuda obviamente un chorro a que a la hora de tener esta experiencia, am, puede darte la expectativa correcta, que Ujú. a muchos de nosotros no nos pasó, pero por otro lado puede aumentar la experiencia. O sea, porque ya no nada más tienes así como que la expectativa tipo cuento de hadas de que, ay, sí, va a pasar. No, pero espiritualmente estás como que mucho más entonado y mucho más Ujú. sensible y valoras más la experiencia. No es un chapuzón, no es para adentro y para afuera, no, es porque entiendes lo que está pasando a un nivel espiritual, pues a un nivel cognitivo es, uy, súper rico. Claro. Entonces, otra vez, perdónenme la pregunta, ¿ustedes hacen algo similar? O sea, sé que hay iglesias en las que bautizos, no express, sino bautizos, ¿cuál es la palabra? Espontáneos, es chido y lo hacen y lo promueven. Y eso hasta bíblico, ¿no? Porque en el libro de los Hechos pasó. Claro, pero normalmente en la vida normal de iglesia, ¿ustedes qué camino hacen? O sea, ¿hacen los dos? O sea, ¿promueven o dan espacio para bautizos espontáneos o llevan un proceso con la gente? Mira, por política de la iglesia se supone Ujú. y de la denominación, Ajá. se supone que hay, las iglesias deben tener un curso de probandos antes de Ok, bautizar, por ok, política, ¿no? ok. O sea, la realidad es que a veces las políticas no se llevan a cabo tan a la letra. En mi experiencia personal, yo hace 2 años aquí en la iglesia, yo tomé la decisión de no bautizar a nadie que no haya yo discipulado personalmente. Ok. Y la razón es la siguiente. Durante los primeros 4 años que yo estuve aquí en la iglesia, cada año he bautizado gente, excepto este año porque la contingencia ya no nos permitió tener bautizos. Pero sucedía que yo hacía la convocatoria anual de bautismos Ujú. y había gente que estaba en el proceso de discipulado que participaban y estaban listos porque habían estado en discipulado. Y había personas que no habían estado en el proceso de discipulado. O sea, y el proceso de discipulado en nuestra iglesia son alrededor de 3 meses Ok. de sesiones semanales Ok. que las puede dar cualquiera, pero yo ya me di cuenta que el vínculo con la iglesia se logra, en menos con nosotros, estando yo presente en el proceso de discipulado. Aunque no De seas el hecho, que la esté dando. no, pero estar ahí. O sea, Ajá. de hecho, cuando ha pasado, porque ya tuve un grupo que en este plan de liberar, de otorgarle responsabilidad a otras personas y Ajá. demás, que se encargaron de ese proceso de discipulado y hubo muchos momentos en los que yo no estuve presente, no tuvo el efecto en la gente. Ok. Y no me doy importancia, simplemente
pues eres el pastor de la iglesia, o sea, la expectativa es que estés acompañando en el proceso de discipulado. Pero mi punto es que en mi estadística es que las personas que no participaban de ese proceso de discipulado se bautizaban y a veces incluso dejaban de ir a la iglesia después del bautismo. O sea, Wow, ok. dejaba de ser una experiencia transformadora y se convertía nada más como en En un trámite checklist. para Sí, muchos de ellos ajá. y algunos de ellos incluso abandonaron la fe. Wow. Entonces, a razón de eso, yo tomé la decisión de que en este momento en la iglesia, el que se bautice necesita pasar por nuestro periodo de 12 semanas de discipulado y acompañarlo de cerca. Y ese vínculo pastoral, en el caso de nosotros, ha otorgado o sea, ha sido el camino para que la persona que lleve ese proceso y se bautiza, Llega a maduración y... sí, o sea, prácticamente puedes decir que se convierte en un miembro en plena comunión de la iglesia con todas las responsabilidades y compromisos y bendiciones que implica. Ya, y Entonces, eso me encanta, porque, por ejemplo, otra persona hacía esta pregunta, José Machado, ¿es necesario cumplir requisitos para ser bautizados? Estudiar, estar determinado, estar como tiempo completo en la iglesia o algo por el estilo, que es un poquito de lo que tú estabas hablando. Y puedes ver simplemente, no es de que tenga que ser así, o sea, hay espacio para los que en el momento, al estar viendo cómo otros están haciendo esta profesión de fe, sienten el impulso en ese momento de decir, hey, yo también, Dios está haciendo algo conmigo, quiero participar de, pero hay beneficios al pasar por un proceso, ¿no? sí. Lolo, Sí, ¿tú sí, haces sí. algo similar? Sí, y de hecho, desde que aquí en la iglesia empezamos con, bueno, los que se quieran bautizar tienen que pasar igual, el proceso, el discipulado y todo ese rollo. Menos gente se ha querido bautizar. ¿En serio? ¿A qué Sí, crees que se deba eso? sí. Yo creo que, bueno, como he escuchado, Ujú. es como hay gente que piensa que el bautismo es como, no, pues ya me remojo y listo, ya la armé, ya no necesito nada más. Dicen aquí en el pueblo ya que después de que los bautizas ya le cortaron la cola del diablo. Entonces ya la tienen hecha, y ahora sí Yeah. ya su vida es diferente por el simple hecho del bautismo. Ujú. Entonces, cuando les hablas de esa responsabilidad, de ese compromiso, de lo que significa lo que significa el bautismo, no es nada más una experiencia individual de, bueno, ya Ajá. listo y ahí se ven y ya tengo mi vida arreglada, ¿no? Ya Ajá. tengo mi eternidad en la bolsa. Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido, al menos aquí, pues ya sabes, el pueblo, al menos Total. acá ha sido como voy a decirlo así, como un obstáculo para ellos Ujú. en lo que ellos creían, en lo que significaba o Yeah. creen que significa el bautismo. O sea, el bautismo no es una experiencia de un instante y mi Ujú. vida cambia por arte de magia. Ujú. No, si es una experiencia en la que tu vida empieza o termina con esa transformación, pero tú tienes que tener el contexto de todo lo que implica, todo lo que significa el compromiso de bautizarte y de expresar de esta manera tu fe que estás viviendo. La obra del Espíritu Santo en tu vida se refleja en el bautismo porque el bautismo es un paso de compromiso, un Yeah. paso ok, ¿sabes qué, Dios? Yo creo lo que tú estás haciendo en mi vida y yo le entro. Ujú. Y el bautismo es ese cierre, vamos a decirlo así, o ese punto en el que yo estoy tomando la decisión de entregarlo todo, de rendirme y de ser parte de entrar en esta familia, de entrar en este plan que Dios tiene, que yo acepto el propósito. Entonces, pues por ese lado, aquí sí hemos tenido como que una disminución Ujú. del bautismo. Y siento yo que es algo bueno, aunque, pues, ¿cómo que ya no estás bautizando? Estoy ¿Cómo de es algo acuerdo. bueno? Es algo bueno porque la gente entiende, Ujú. entiende la responsabilidad que es y entonces dice, no, espérame,
Eso es Si es serio. todo eso, o sea, ok, si es así, entonces aguántame tantito y déjame pensarlo, déjame analizarme Ujú, y, y eso se me hace algo muy bueno porque me lleva al punto de donde habla Jesús. Había un hombre que iba a construir una torre y ujú, que tenía que ver cuánto tenía, si le iba a completar o si no. Y yo creo que Jesús en ese sentido lo que estaba tratando de decir es, mira, tienes que ver todo lo que implica seguirme para que estés seguro de que si le entras, vas a terminar. ujú. No vaya a ser que te quedes a la mitad del camino, a la mitad del Totalmente, proceso. Entonces, totalmente. entonces yo creo que al menos aquí en la iglesia eso ha sido algo bueno, el que hayan disminuido los bautizos, porque no es nada más así como que, sí, vénganse y los remojamos a todos los que quieran y listo. Ajá. Porque a O largo sea, plazo va a traer más fruto de esta forma. exacto. Ya. A largo plazo trae más fruto y a largo plazo, si lo haces de una manera Educada, consciente, educada, es algo mucho mejor que te afirma más en tu fe. Y si no lo 100%. haces así, pues probablemente, como dice Hugo, pues sí, hay gente que hasta sale. Sale, ya. Ujú. Sí, me encanta que hablaste de esa parte de que el bautismo, o sea, aun y cuando es una experiencia personal, individual, Es en comunidad. exacto, Es que somos parte de algo más grande. es el valor de los sacramentos, de hecho, ¿no? O sea, los sacramentos no son algo que Jesús nos dio para practicarlos en lo secreto, son eh, experiencias de vida en comunidad. Ujú, Ujú. O sea, claro, el bautismo, yo les digo, lo ejemplifico con los hermanos. Es como cuando tú le pides que sea tu novia, se lo pediste en un restaurante, en un carro, en un parque, no sé. ujú, Pero el día que tú le pediste que se casara contigo, fuiste a su casa con su familia y delante de sus papás le diste un anillo mm, para que se comprometieran, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo, ¿no? ujú. El bautismo es tu profesión pública de fe delante de tus hermanos que pueden amonestarte, que pueden verte en tu día a día y Ujú. decirte, tú dijiste que ibas a creer, tú dijiste que ibas a seguir a Jesús, así es que alíñate, ¿no? Entonces, Totalmente, me encanta eso. O sea, hay una responsabilidad de ambas partes, ¿no? Y me Claro. encanta que dentro de nuestra organización, o sea, en este proceso de cuando somos parte y tenemos la ceremonia, tenemos todos los bautizos, o sea, hay un momento durante el servicio en que hay unas preguntas que van dirigidas al candidato que se está por bautizar, ujú, pero hay unas Ujú. preguntas también a la a la iglesia. iglesia. Y, Sí. y man, eso es tan poderoso. O sea, yo recuerdo igual, cada año teníamos 2 temporadas dentro del año en el que hacíamos bautizos, como que abril, septiembre, por allá más o menos. Y esa parte donde llegamos al punto de que, a ver, iglesia, ahora les toca a ustedes, venga, y hacíamos las preguntas, yo sentía en el ambiente con que esa electricidad donde es, hey, sí, o sea, y no es por nada, pero por eso la iglesia es una familia, o sea, no es Ujú. una organización, no es un club social, es familia. Y yo lo he experimentado y seguramente les ha pasado igual a ustedes. ah, Donde están haciendo iglesia no es de donde son. O sea, sus papás quizás están en otra ciudad, sus hermanos en otra, etcétera. Y a mí me pasó, yo soy de Monterrey, estoy en Houston y estoy solo. O sea, mi esposa y yo estábamos solos. Y me quedó muy grabado cuando nace nuestro primer hijo. O sea, por un lado era así como que, no manches, o sea, no hay nadie aquí, ¿no? Sin embargo, nuestra iglesia nos abrazó de una manera increíble. O sea, no sentías como que ese hueco de familia porque tu iglesia es tu familia. Familia. Y real, o sea, no nada más en concepto, no, real. Entonces, a la hora de pasar por este proceso, cuando le invitas a la iglesia, que, hey, como decías, te pueden amonestar. ¿Por qué? Porque yo hice un pacto delante de Dios de que Ujú. yo voy a estar poniendo atención a tu vida, yo te voy a ayudar, no estás caminando solo. Y se me hace algo bien hermoso, el que somos parte de esa comunidad, ¿no? Ese cuidado.
ese cuidado que tenemos entre todos, o sea, porque sí podemos decir, amonestar, ahora sí puedo señalar y criticar, ¿no? No, no es un señalar y es criticar, es, oye, Ajá, ven, sí. ¿sabes qué? He visto que tienes problemas, he visto que estás batallando con esto, vamos a orar juntos, ¿qué Ujú, necesitas? Mira, yo pasé así, 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 o ujú, sea, ya. es eso, es eso. Y otra pregunta que me han llegado a hacer tiene que ver con el bautismo de infantes, de bebés. Am, yo sé que hay ciertas iglesias que tienen más este concepto no, o sea, adultos que están conscientes, o no necesariamente adultos, pero niños, jóvenes que saben, están siendo conscientes de este paso que están tomando, ¿no? Y Ujú, perfectamente válido. Yo hablaba en el episodio anterior de que no creo que haya una manera correcta y una incorrecta de hacerlo, simplemente hay diferentes expresiones de cómo lo hacemos, ¿no? Chido, se respetan todas las formas, pero al menos en nuestra tradición es bienvenido. ¿Ustedes cómo manejan este caso cuando tienen ya sea una familia que quiere bautizar a su bebé? Bueno, y déjenme hacer una pequeña pausa, porque México o Latinoamérica creo que tenemos algo muy especial porque nuestra relación con la Iglesia Católica es bien como que antagónica, Tensa, sí. es sí, tensa. Y entonces cuando hay cosas que se parecen a prácticas de la Iglesia Católica, tendemos a rechazo. demonizarlas, a rechazarlas. Ujú, Entonces, dentro de la Iglesia Católica es súper Súper común común. el bautizar bebés. Entonces, hay muchas iglesias cristianas en Latinoamérica que por eso, solo por eso, rechazan el bautizar bebés. ujú. Ahora, en Estados Unidos yo no tengo ese problema. En la iglesia metodista acá en Estados Unidos es súper bienvenido y de hecho es celebradísimo el bautizar bebés. ¿Cuál es el caso de ustedes en México? A mí nunca me ha tocado bautizar un bebé. ¿Ok? Y creo que la razón es que siempre me ha tocado dirigir comunidades de fe eh, que no ha sido, vaya, las dos iglesias que yo he pastoreado en los 10 años que llevo de Ujú, pastor, las dos iglesias son iglesias relativamente jóvenes. Una yo la inicié con gente que apenas iba convirtiéndose. Y la otra, cuando yo llegué aquí a Reynosa, era una iglesia que tenía 7 años de haber sido fundada. ujú, Y el pastor que la fundó es de tradición no es de formación conservadora en liturgia. ujú. Entonces, no, en el caso de nuestras dos iglesias, no ha sido parte de la experiencia Ok, el bautizar niños. ok. Lo más cercano que tuve mientras yo fui estudiante es que en la iglesia donde yo estaba colaborando, cuando yo fui estudiante, hubo un caso de un bautismo de niños. Es lo más cercano. Ok. Yo cuando hablo del bautismo, aquí yo les digo, por tradición, la iglesia metodista, eh, cuando enseño, Ujú, puede bautizar niños. ujú. Si un matrimonio viene conmigo y me dice que quiere bautizar a su bebé, mi responsabilidad es hacerlo, porque al final del día, además de ser parte de nuestro distintivo doctrinal y denominacional, yo soy un servidor de la iglesia. O sea, sería poco ético de mi parte que yo me negara a hacerlo cuando soy parte del cuerpo ministerial de una denominación que afirma que se puede hacer. Ok. Entonces, si se llegase a dar el caso, yo tengo la responsabilidad, el compromiso de oficiar ese bautismo, aunque nunca se ha dado y Ujú, por lo tanto nunca lo he hecho. ok. ¿Y tú, Lolo? Yo, cuando fui estudiante, en la iglesia que estuve sirviendo por 2 años, los bautizos de niños eran muy, muy comunes, Ok. muy comunes. Entonces sí me tocó, pues no oficial, pero estar Estar presente, presente. participar de cierta manera Ya. en ese momento de que tráeme el agua y retenerme aquí y cosas así. Sí, sí, sí. Buenísimo. Este, pero es muy interesante porque dentro también, pues, de nuestra doctrina y el ritual que nosotros tenemos, también están estas preguntas
hacia los padres, estas preguntas y estas afirmaciones en las que, ok, te estás trayendo tú a tu niño para bautizarlo, bueno, tú eres responsable de su formación Espiritual. espiritual, 100%, porque el niño ahorita pues no tiene conciencia para hacerlo, pero tú eres responsable delante de Dios y delante de todos estos testigos. O sea, no vamos a amonestar al niño, no vamos a llamar la atención al niño, vamos a llamarte la atención a ti como padre, por el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, eso también, bueno, haciéndolo en ese contexto y en ese... con esas afirmaciones así muy puntuales, yo creo que es muy bueno, porque el trabajo como padre, o tu responsabilidad sobre la formación espiritual de tus hijos, lo afirmas, lo puntualizas y hasta crece. Entonces, está muy padre, digo, es muy bueno. A mí no, en lo personal, no me ha tocado bautizar niños. Yo creo que lo más cercano es el presentar los niños nada más. Sí. Que también tenemos una manera de hacerlo. Claro. Y a mí yo platicaba en el episodio anterior que, por ejemplo, yo creciendo, yo era más de la idea de que no, o sea, no, el bautismo tiene que ser una persona consciente, etcétera, etcétera, ¿no? Y no fue ya, sino hasta ya mi etapa adulta, como a mis 30 y algo, que me tocó ver y aprender el otro lado. Y este era desconocimiento total mío, de yo no sabía que nuestra iglesia afirma eso de que, hey, no, claro, es parte de nuestra tradición y todo el rollo, y el por qué, sobre todo, ¿no? O sea, estaba ignorante completamente al respecto. Y cuando aprendí el por qué y todo lo que hablabas tú de que, hey, como papás tienes esta responsabilidad y todo ese rollo, se me hizo súper padre, ¿no? Y así que, no, hombre, está súper chido. Y quería llegar a esta otra pregunta. Igual, dentro de la organización acá es bien común lo que se llama confirmación en Estados Unidos. Entonces, y no sé hasta qué parte pueda ser igual o semejante o paralelo a en la Iglesia Católica igual el catecismo y todo ese rollo. Pero dentro de nuestra tradición, es esta parte de, por ejemplo, otra vez, es normal que se bauticen bebés. Entonces, año con año, hay un montón de bebés que son bautizados en la iglesia metodista por acá. Y como esa parte, esa responsabilidad de la que hablabas tú, Lolo, llega a una edad donde ellos pasan por este proceso de confirmación, que es todo un año, al menos acá es todo un año en el que están teniendo ese discipulado del que nos ha estado hablando Hugo, ese discipulado de que, hey, mira, estos son los valores que creemos, estos son como que los fundamentos doctrinales sobre los que estamos parados. Y entonces hay toda esta educación de que, hey, mira, tú ya fuiste bautizado y fuiste bautizado por eso. Tus papás creen en esto y esto es lo que tus papás están como que heredándote esto, pero esto es lo que tú tienes que entender. De esto eres parte. Así como que todos estos años has disfrutado de esta gracia y hoy queremos que conozcas de qué se trata, ¿no? Y también es un proceso chidísimo. Y al final, después de ese año, pues hay toda una celebración alrededor de todos estos confirmados, ¿no? Pero entonces, como que respondiendo a esta pregunta de José, o sea, no es que haya requisitos como tal, sino que simplemente son estructuras que tenemos para que, el bautismo no se convierta en un evento nada más ya pasó, como dices tú, De ya un le día. contaron al diablo. No, es un proceso de crecimiento, de maduración en el que el Espíritu está trabajando en nuestra santificación. Así es. Y que no termina, ¿no? O sea, es un proceso que mientras estemos de este lado de la eternidad, Dios está trabajando con nosotros, ¿no? Exacto. Así es. Chidísimo, señores. Una preguntita más que me hacen por acá. A ver. El que la quiera tomar primero. ¿Es necesario el bautismo para salvación? Yo tengo mi postura al respecto, pero quiero escuchar a los sabios. Lolo se ríe. Es necesario el bautismo en la experiencia de vida cristiana. Es decir, si decimos que la salvación es ese
instante, ese requisito, esa llavecita que tú compras o que tú adquieres a través de la cual tú vas a tener la eternidad ganada, con ese concepto, pues por supuesto que no. Porque la salvación la recibimos por fe, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos da convicción, creemos en Jesucristo, ponemos nuestra fe en Él y tenemos esa fe salvadora, ¿no? Pero el bautismo no creo que en ese sentido sea necesario, pero sí es necesario en la experiencia cristiana. Es decir, no puedes decir que estás siguiendo a Cristo si no sigues sus ordenanzas. Yeah. O sea, no puedes decir que tú que tú eres un seguidor de Jesús solo por el hecho de decir que crees en Él. Es decir, hay todo un paquete no de requisitos, pero de experiencias. Hay todo un camino trazado en la Escritura y confirmado por los apóstoles y luego experimentado por la iglesia del primer siglo, que de hecho la iglesia y los padres de la iglesia lo redefinieron y podríamos decir que lo acomplejaron, ¿no? Para afirmar la vida de fe de la gente, ¿no? En un momento de tanta vulnerabilidad en el que era tan difícil seguir a Jesús. Entonces, para la experiencia cristiana sí es necesario. Al menos esa es mi respuesta. O sea, porque al final del día eres salvo porque creíste en Jesús o eres salvo porque lo seguiste toda tu vida. Y es una pregunta difícil, ¿no? Yeah. Pero difícil de separar. Sí, porque eres, o sea, por una y por otra, o sea, porque crees en Jesús, pero también porque lo sigues toda tu vida, ¿no? O sea, tu camino no se va a terminar hasta el día que tú, digas presente a la cita en la eternidad. Y eso puede pasar 80 años después de lo que en México le llamamos aceptar a Cristo, ¿no? Porque eso es algo muy, muy mexicano, ¿no? Es la experiencia salvadora, ¿no? En la iglesia, no sé si es en toda Latinoamérica, pero al menos en México es como, lo definimos con una oración que declaraste, ¿no? Pues realmente no, o sea, realmente tú sigues Exacto. a Jesús y es una cosa de vida. Yeah. Entonces, y el bautismo está incluido en esa experiencia y sí necesitas hacerlo porque es una ordenanza, así como evangelizar, así como ser santo, así como meditar en la escritura, así como la práctica de las disciplinas espirituales, es parte del paquete y no es un paquete de requisitos, es un paquete de experiencias, de vivencias y de cosas a través de las cuales vas conociendo a Dios y va enriqueciendo tu vida. Tú lo que le dirías a The Sam Bam, que es quien hizo esta pregunta. Por 2, lo que dijo Hugo. Y es que es como dice Hugo, o sea, no puedes decir que sigues a Jesús o eres su seguidor. Vamos, ya, si no te gusta el mote de cristiano, porque muchos así que no lo usan. No, es que yo soy seguidor de Jesús. Bueno, no puedes decir que eres seguidor de Jesús si no sigues los pasos del maestro. Y Jesús dice, bueno, esta copa también ustedes van a participar de lo que yo participé. Y es parte de la vida cristiana. Si nosotros creemos y somos salvos y estamos caminando el camino como discípulos del maestro, tenemos que seguir sus pasos y cada paso que Jesús dio, nosotros tenemos que caminarlo. Cada experiencia, como dice cada experiencia que él experimentó, nosotros tenemos que pasarla. El bautismo, ese tiempo de desierto, o sea, todas esas experiencias necesitamos pasarlas como parte de nuestro caminar con él, como parte de lo que el cristianismo, la vida cristiana es para nosotros, bíblicamente hablando. O sea, no son requisitos, no son, lo tienes que hacer porque así dice la disciplina, porque así dicen las reglas y todo eso. Entonces, o sea, el bautismo no es para salvación, pero el bautismo es para enriquecer nuestra vida cristiana, nuestro caminar con Jesús. Buenísimo, señores. Hey, gracias por su tiempo. Yo sé que se nos va acabando y luego hacemos otro. Me encantó platicar con ustedes.
Y espero que... hay que hablar de la comunión también Sí, y la y nueva no, realidad y demás. Sí, yo sé. dude, y no hubo chance, pero hey, lo armamos. Claro que sí. Va, Le damos a ver si la otra semana nos volvemos a juntar y le damos otra vuelta. órale. Porque sí, la Santa Cena es otra cosa, riquísima en todos los sentidos. Claro. Caballeros, pues, palabras finales, algo con lo que se quieran despedir de la banda. Un saludito ahí para todo el pueblo mexicano. No sean gachos, señor, sus fans que los están escuchando. Se quedaron sin palabras. O sea, los estoy poniendo en la plataforma de la relevancia y me haces esto, Lolo. Me quedé en blanco. Sí, ¿Cómo? No, te vi. pues, No, pues un saludo a mi mamá, que prenda la tele. porque ¡Eso! sí prende la tele. ay, Pues caballeros. animar a la gente, animar a la gente a que siga buscando, que siga preguntando, animar a la gente que no se quede con lo que escucha de otros, Ujú. que puedan hacer tener su librito de experiencias con varias páginas llenas, porque es una de las mejores maneras de hacer cristianismo, llenarte de experiencias. Yeah. De seguir a Jesús es llenarte de experiencias y buscar experiencia nueva en la cuestión espiritual, en la cuestión doctrinal, en la cuestión ministerial. Buscarle y ver la gracia de Dios en cada cosa que podamos emprender para Él. Yo quiero Y decir ya. algo. Yo sé que en estos tiempos las iglesias históricas estamos siendo muy señaladas por la defensa de la ortodoxia. Ujú. Bueno, en el caso de los metodistas, como no caemos dentro del ámbito de los reformados, que son Ujú. los más escandalosos en Ujú. nuestro tiempo, ¿verdad? Y son sumamente señalados. Los metodistas no caminamos por ese rumbo, pero al final del día somos evangélicos ortodoxos, ¿no? Lo que estoy tratando de decir somos parte del ala conservadora. Yo me considero un pastor conservador. Y yo sé que en este tiempo, lo acabas de decir tú, en este tiempo en el que está de moda lo relevante, los conservadores no son como que nos hacen el fuchi. Y entiendo la razón. O sea, entiendo que la iglesia, y estoy parándome desde el lado de mi denominación, las iglesias históricas no hemos hecho las cosas de la mejor manera durante los últimos 20 años. Pero yo sí, yo creo, porque empezamos hablando del llamado. Ujú. Sí. Yo tengo la convicción personal de que el Señor me llamó a trabajar en la iglesia en la que estoy. Ujú. Y a defender a defender la teología no progresista y más bien a defender la enseñanza evangélica conservadora del norte de México. Y yo creo que tenemos chamba que hacer desde nuestra banca, desde nuestra trinchera. Es relevante decir que es desde nuestra banca, ¿no? Porque eso describe mucho las iglesias en las que estamos. Pero, o sea, la iglesia no está muerta, la iglesia sigue Claro. activa. Y las iglesias históricas seguimos trabajando y seguiremos echándole muchas ganas para que el evangelio sea anunciado desde donde estamos. Dude, y ese es también un buen tema que después podemos hablar acerca de esto, ¿no? De una parte es la doctrina, la teología, quizás otra diferente es la práctica, y quizás es ahí donde las iglesias históricas hemos fallado en la flexibilidad que tendríamos que tener para mantenernos relevantes, no en el término cool, no en el término de que, hip, sino, no, para realmente ser de importancia para la comunidad en la que estamos hoy. O sea, eso es relevancia, ¿no? Claro. Sí. Diría los Barriger, es rascar donde hay comezón, no rascarte donde no hay, ¿no? Eso es relevancia. Entonces, esa es otra excelente cosa que después nos echamos también, una platicadita, compadre. Ya está. Va. Un Señores, abrazo, Leo. si que estén ahí, cuídense,
Dios los Gracias. bendiga, gente. Gracias. Aquí nos vemos en otra semana más. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Gracias, Leo. Yo estoy bueno. Hombre, a ti, viejo.